me llegó una captura de un número que no tenía guardado. En esa captura, mi mejor amiga hablaba de mí, y yo entendí, en 10 segundos, 3 años de mi vida. Era un martes por la mañana. Carmen Ríos estaba preparando el desayuno de sus hijos cuando sonó la notificación. Un número que no tenía guardado, sin texto previo, sin saludo. Solo una imagen, una captura de pantalla. El nombre del grupo en la captura era Directiva Nueva AMPA. Carmen leyó los mensajes. Eran de octubre de 2021, 1 año y medio antes. El primer nombre que aparecía en la conversación era el de Valeria, su mejor amiga en el barrio desde hacía 7 años. La mujer que había estado en su casa el viernes anterior, tomando café en esa misma cocina, hablando de sus hijos y del fin de semana. Carmen leyó los mensajes 2 veces. Luego, dejó el teléfono sobre la mesa. Miró a sus hijos desayunando. Les dijo que se dieran prisa, que iban a llegar tarde a la escuela. Los llevó, volvió, se sentó en la misma silla y abrió el teléfono de nuevo, porque había algo en esos mensajes que necesitaba leer con más calma. No porque no los hubiera entendido la primera vez, sino porque entenderlos completamente iba a costar algo y necesitaba estar sola para pagarlo. Carmen llevaba 3 años en el AMPA de la escuela. No había entrado por ambición. Había entrado porque nadie más quería hacerlo y porque Valeria la convenció. Lo hacemos juntas, en serio, no es tanto trabajo. Carmen sonrió al recordar esa frase. No era tanto trabajo. Eran reuniones de 2 horas los miércoles, llamadas con la dirección del colegio, gestión de fondos para el comedor, organización de las fiestas de fin de curso, mediación cuando algún padre tenía una queja que no sabía cómo articular. No era tanto trabajo. Era su tiempo libre, sus fines de semana, sus noches revisando presupuestos. Pero lo había hecho con gusto, porque creía en eso, porque veía los resultados y porque lo hacía con Valeria, que coordinaba la comunicación, gestionaba el grupo de WhatsApp del AMPA y era la cara visible en las reuniones con la dirección cuando Carmen no podía ir. Desde hacía 6 meses algo había cambiado. No había un momento concreto que Carmen pudiera señalar. Era más una acumulación. La directora del colegio, que tardaba más en responderle. Reuniones convocadas con 24 horas de aviso, difíciles para ella, que trabajaba. Decisiones sobre el presupuesto del comedor, tomadas de urgencia sin su consulta. Y Valeria, que siempre tenía una explicación. Fue muy rápido todo, no tuve tiempo de avisarte. La directora llamó de improviso. Ya lo resolvimos para no cargarte más. Carmen lo había aceptado, porque confiaba en Valeria, porque estaba cansada y porque a veces el cansancio se parece tanto a la resignación que es difícil distinguirlos. Ese martes por la mañana, con el teléfono sobre la mesa de la cocina, Carmen entendió que no había sido resignación, había sido que alguien aprovechó su cansancio para construir algo encima. Quédate conmigo, porque lo que Carmen leyó en esa captura no fue solo traición, fue una arquitectura, algo construido con paciencia, con su propio nombre como material. Y la prueba más importante todavía no había aparecido. La captura mostraba 14 mensajes, todos de octubre de 2021. El primer mensaje era de Valeria. Chicas, hay que hablar de la renovación del AMPA. Carmen está súper agotada, se nota, y creo que lo más honesto es ayudarla a soltar. Otro mensaje, de alguien llamada Marta. Sí, yo lo veo también, pero hay que hacerlo bien, no de golpe. Valeria otra vez. Claro, la idea es que ella misma llegue a esa conclusión. La apoyamos, la queremos, pero le damos menos espacio para decidir, poco a poco. Y después, 5 mensajes más tarde, cuando alguien preguntó qué pasaría con la relación con la directora del colegio, Valeria respondió algo que Carmen leyó 3 veces. Eso ya está hablado con Elena. Ella prefiere trabajar con nosotras directamente. Carmen es buenísima, pero ya tiene sus años en esto y se ha puesto un poco rígida con ciertos temas. Hay que renovar. Carmen leyó la palabra rígida, no la palabra mala,
no la palabra deshonesta, no ninguna acusación directa, solo rígida. Eso era lo que hacía que el mensaje fuera más difícil de procesar que si hubiera sido una acusación, porque Valeria no la odiaba, no le guardaba rencor, simplemente había decidido que ya no era útil y había construido el argumento con el lenguaje del afecto: agotada, buenísima, sus años, renovar. Carmen cerró la captura, abrió el archivo de documentos del AMPA que tenía guardado en su teléfono, el que actualizaba ella misma desde hacía 3 años. Buscó las actas, las fue revisando cronológicamente y encontró el acta del 14 de marzo, una reunión de asamblea extraordinaria. Orden del día: renovación de la directiva. Votación. Resultado: Valeria Soto como nueva presidenta del AMPA. 3 votos a favor, ninguno en contra. Al pie del acta una firma: Carmen Ríos, presidenta saliente, conforme. Carmen miró esa firma durante un momento. El 14 de marzo ella había estado en Valencia, un viaje de trabajo de 2 días. Había salido el día 13 por la tarde en un vuelo de las 19:40. Nunca había firmado ese acta. Carmen fue al bolsillo interior de su mochila. Era un hábito tonto que tenía desde siempre: guardar los tickets de viaje. No por ninguna razón concreta, simplemente nunca los tiraba. Los metía en el bolsillo interior y se quedaban ahí hasta que la mochila se llenaba demasiado. La tarjeta de embarque del vuelo del 13 de marzo seguía ahí: Valencia, 19:40. Su nombre impreso en letras mayúsculas. El acta decía que ella había firmado el 14 de marzo en esa sala. La tarjeta de embarque decía que el 13 por la noche ya estaba fuera de la ciudad. Carmen fotografió los 2 documentos juntos, el acta y la tarjeta de embarque, lado a lado. Luego se quedó sentada durante un tiempo, no llorando, no furiosa todavía, procesando. Había 2 capas en lo que tenía frente a ella. La primera era el chat de 2021, que probaba la intención, la planificación, la conversación con la directora del colegio. Eso era traición, pero traición sin prueba documental directa. Eran palabras en un chat que Valeria podría contestar de muchas maneras. La segunda capa era el acta del 14 de marzo con su firma falsificada. Eso no era interpretable. Eso era un documento oficial de la asociación con su nombre en algo que nunca había ocurrido. Y había una tercera capa que todavía no había procesado del todo. Marta. En el chat de la captura, Marta respondía a los mensajes de Valeria con naturalidad. Marta era su otra amiga del barrio, la que la había llamado hace 2 semanas para preguntar cómo estaba. La que le había dicho, con esa voz cálida: tú siempre tan encima de todo, Carmen, date un respiro. Date un respiro. La misma narrativa, el mismo lenguaje, el mismo argumento. Carmen entendió que no era solo Valeria. Carmen tiene la tarjeta de embarque, tiene la captura, tiene el acta. Ahora tiene que decidir en qué sala usa eso y frente a quién. Cuéntame abajo, ¿tú habrías confrontado a tu amiga primero o habrías ido directo a la asamblea? Quiero leerte. Carmen consideró llamar a Valeria. Podía hacerlo. Podía poner el teléfono en la oreja y decirle: recibí algo esta mañana. Necesito que me expliques. Y quizás Valeria tendría una explicación, o quizás no. Pero al menos Carmen tendría la conversación que creía merecer después de 7 años de amistad. Pero pensó en algo más. 2 días antes, Valeria le había enviado un mensaje preguntando si iba a poder asistir a la asamblea del jueves. La asamblea donde, según el orden del día que Carmen había recibido, se iba a ratificar formalmente la nueva directiva. Valeria se lo había preguntado con ese tono suave, casi considerado. Sin presión: si no puedes, no pasa nada. Si no puedes, no pasa nada. Carmen no iba a llamar a Valeria. Iba a ir a la asamblea del jueves, con la captura de pantalla, con el acta, con la tarjeta de embarque y sin haber dicho una sola palabra antes. No porque quisiera una escena, sino porque la única manera de que aquello terminara de manera limpia era presentar los documentos donde los documentos tenían valor. En la asamblea, frente a todos los miembros del AMPA,
con un secretario que levantara acta de lo que se dijera. Carmen pasó los 2 días siguientes organizando su presentación con la misma metodología que usaba para los presupuestos del comedor escolar. Cronología, documentos numerados, sin adjetivos, solo hechos y fechas. El jueves llegó a la asamblea 5 minutos antes. La sala tenía 12 personas. La directora del colegio estaba sentada en la primera fila, algo inusual para una asamblea de AMPA. Valeria presidía la mesa. Marta estaba en la tercera silla de la derecha. El orden del día decía: punto 1, ratificación de nueva directiva. Carmen esperó a que Valeria abriera la sesión. Esperó a que leyera el primer punto y entonces levantó la mano. Antes de continuar, quisiera presentar una impugnación formal del acta del 14 de marzo. Silencio. Carmen puso los documentos sobre la mesa, uno a uno. El acta con su firma, la tarjeta de embarque con la fecha, la captura de pantalla, impresa, con los mensajes de octubre de 2021 y los nombres visibles. No dijo nada más, esperó. El proceso duró 40 minutos. Valeria no negó los mensajes del chat. Dijo que eran conversaciones privadas sacadas de contexto. La directora del colegio no dijo nada. Se limitó a mirar los documentos y a pedir que se levantara acta de la situación. El secretario del AMPA, un padre que Carmen apenas conocía, documentó todo con una meticulosidad que Carmen agradeció en silencio. Al final de la sesión, la asamblea votó la nulidad del acta del 14 de marzo. 4 votos a favor, 2 en contra, 6 abstenciones. Valeria recogió sus cosas y salió sin mirar a Carmen. Marta tampoco la miró. Carmen firmó el acta de esa sesión, recogió sus documentos y salió al pasillo. Afuera, una madre que casi no conocía la esperaba y le dijo en voz baja: «Hiciste bien». Eso fue todo el reconocimiento que recibió ese día. En las semanas siguientes, Carmen continuó en el AMPA, no porque necesitara probarse algo, sino porque había niños en ese comedor y eventos pendientes y trabajo que hacer. Y el trabajo no desaparecía porque las personas que lo rodeaban se hubieran mostrado como eran. Valeria no volvió, Marta tampoco. El grupo de WhatsApp del barrio, ese donde llevaban 5 años compartiendo fotos de las fiestas de los hijos y recomendaciones de fontaneros, siguió activo. Carmen seguía en él. Respondía cuando era relevante. Dejó de participar en las conversaciones sobre planes para el fin de semana. Una tarde, 2 meses después, una de las madres del AMPA que había votado a favor de la impugnación le preguntó si seguía bien. Carmen dijo que sí, y era verdad, en la manera en que es verdad algo que cuesta pero es cierto. Lo que había perdido no era recuperable. No porque Valeria fuera irrecuperable como persona, quizás lo era, quizás no, sino porque la versión de la amistad que Carmen había tenido ya no existía. Había sido reemplazada por la información de lo que Valeria era cuando creía que nadie miraba. Y eso no se puede desaprender. Lo que Carmen tenía ahora era más pequeño y más sólido. Trabajo real, con personas reales, sin la arquitectura de afecto que alguien había construido para usarla de materialmente. Justicia, sí, pero de la especie que llega sin música, sin aplausos, sin la persona que debía escucharla, de la especie que se guarda sola, en silencio, como una tarjeta de embarque en el bolsillo interior de una mochila. Si esta historia te tocó, si alguna vez trabajaste junto a alguien que usaba tu esfuerzo para construir algo propio, quiero leerte abajo. No el nombre, no los detalles. Solo dime, ¿lo supiste pronto o tarde? Estoy aquí.